ordinaria, se abre la sesión. El señor abogado, secretario de nuestra comisión, dará cuenta de los documentos llegados a ella. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos los siguientes reemplazos para esta sesión. La diputada doña Erika Olivera reemplazará al diputado Miguel Ángel Calisto. La diputada doña Carla Morales a la diputada doña Camila Flores. Y tenemos también el pareo registrado entre la diputada doña Pamela Giles y la diputada doña Camila Flores. Se ha recibido también oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Proyecto también iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para establecer la obligación de crear tribunales especializados en la persecución del crimen organizado. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para habilitar el establecimiento por iniciativa parlamentaria de exenciones al pago de IVA por consumos básicos en casos calificados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia para esta sesión del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de los asesores Pedro Vega, Max Lolier, Francisco León y los abogados de la división doña Paula Recabarren y don Rodrigo Hernández. Ministerio Público confirma la asistencia de la señora Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional, la señora Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, y el señor Gonzalo Droguet López, profesional de la División de Estudios. También se confirma la asistencia telemática de la señora Macarena Pino, presidenta de AFREMSEM. También tenemos la solicitud, señor presidente, del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitando tengamos a bien remitirle copia del informe remitido por el señor director de la biblioteca respecto a la situación de remoción de uno de sus funcionarios. Y oficio del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que ante consulta de la comisión procede la señora Rocío Faúndez, directora del servicio, a entregar su visión respecto a las indicaciones que se han presentado en el proyecto relativo a la modificación de la ley sobre responsabilidad penal adolescente. Eso es todo, señor presidente, y tendríamos que resolver, remitirle a la Asociación de Funcionarios del Congreso Nacional el informe que recibimos ayer del señor director. Sobre el punto 9 de la tabla, y dado la discusión que dimos ayer de que este informe reservado no es reservado, ¿habría acuerdo para remitirlo al presidente de la asociación, de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Congreso? ¿No? Pero si no es reservado. Es de la Biblioteca del Congreso Nacional. Puede venir a leerlo acá si quiere. Entonces decía usted, ¿Se puede votar eso? No, lo decía usted. No, que lo está Siempre pidiendo la comisión. pro transparencia. Bueno, en todo caso, señor presidente, del momento en que dejó de ser reservado, se va a subir a la web. Se va a subir a la web y lo van a poder... Es la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Eh? De la biblioteca, no de todo el Congreso. Sí. Presidente, mi punto es que nosotros pedimos, en virtud de nuestra facultad de fiscalización, un informe, y ese informe llegó, tiene que ver con funcionarios de esta corporación, no tiene reserva, es decir, de conocimiento público. Cuando usted sugiere que se lo enviemos también a las asociaciones gremiales que agrupan a los funcionarios, yo no le veo ningún inconveniente. Es más, es difusión de un documento público. Así que es una decisión suya, creo yo. Es público, por lo tanto, difundir algo público es reiterativo. Diputada Giles. Aunque en realidad no necesito argumentar, sino que simplemente no estoy de acuerdo con el acuerdo que usted propone. Quisiera agregar que a mí me parece que usted ha manejado ese problema al que se refiere ese documento que ayer fue presentado como reservado, y que una de las cosas que usted hizo en su gestión fue determinar que no era reservado, que no había esa posibilidad de darlo en esa condición. En todo el trayecto que ha tenido esta lata de gusanos que se ha abierto respecto del tema, yo creo que usted ha tenido una actitud de una transparencia y una corrección que serían indiscutibles, a mi juicio. Al pedir la documentación necesaria en cada uno de los casos y comprobar la información. Ahora,
Nosotros somos una comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y no somos un órgano difusor, por una parte. Hay una enorme diferencia entre que un documento no sea reservado y que nosotros seamos el organismo difusor. A mí me parece que hay dos problemas en esta petición. La primera es a quién se hace. Yo creo que no corresponde que se haga esa petición a esta comisión, sino que seguramente a la entidad emisora del documento, que además la tienen al lado porque son los trabajadores de la Biblioteca de la Cámara, podrían pedírselo a quien hizo el informe, ¿ya? Y en segundo lugar, creo que tampoco es bueno que este informe se difunda a partir de esta comisión. No me parece lo adecuado. Por lo tanto, yo vuelvo a decirle que no estoy de acuerdo en entregarle a ese organismo. Es más, presidente, se nos presentaría el problema de que entonces cualquier organismo, interno o externo, tendría el mismo derecho a pedirle documentos a esta comisión y nosotros deberíamos siempre resolver entregárselos, lo cual me parece imprudente. Gracias, diputada. Secretario, si me puede dar su opinión. Todos los documentos de trabajo de esta comisión, las presentaciones que hacen gremios, que hacen invitados, que hacen el Ejecutivo, son documentos de trabajo que se suben a la página web, por lo tanto cualquier persona con acceso a Internet puede verlos. Y claro, hay dos opciones, o es reservado o se sube a la página como todos los documentos de trabajo y uno puede ver en la historia, que es muy completa de esta comisión, la cantidad de presentaciones, de gremios. Claro, exactamente. No hace falta la discusión. Por lo tanto, quedaría subido a la página, dado que no es reservado y cualquiera lo puede consultar. Diputado Leiva. Me parece una muy buena solución, presidente. Y también me gustaría, a propósito de también que este informe ya está publicado en el diario La Segunda, con pormenores, ya que me parece bien delicado porque se nombran a profesionales que han sido lamentablemente cuestionados. No me atrevería a decir de manera infundada, pero por lo menos no tenemos ningún elemento de juicio que nos permita determinar que efectivamente las circunstancias que aseveran son en el propio informe de contexto, porque se critica a un funcionario y sin embargo no se toman medidas, todo lo contrario, se mantiene sueldo y eso, obviando el tema de las licencias médicas, que me parece algo muy complejo. Renunció. Y lo que me gustaría, presidente, es que también, tal como lo resolvimos el día de ayer, fijáramos fecha para evitar excusas a última hora del director de la Biblioteca del Congreso Nacional y también de los presidentes de ambas cámaras y particularmente el presidente de nuestra corporación, que forma parte de esta instancia, bien sui generis, por cierto, que conforma la comisión, que son dos personas. Entonces, importante señalar que el mandato que tiene el presidente de nuestra corporación emana de las 155 diputadas y diputados, y un tema tan crítico que muchas veces tal vez no se evidencia, pero el trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional como soporte parlamentario, a quien hemos estado harto tiempo acá, es muy relevante y es muy importante, y me parece del todo necesario, presidente, tal como lo vimos el día de ayer, el que fijemos una fecha para poder analizar con fundamento las resoluciones que toma esa comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, a los diputados visitantes, presidentes de otras comisiones, muy importantes, a la diputada también Morales, Olivera. Diputado Longton, sobre la cuenta. Diputado Longton, ¿defiende a los Miguelitos que se ponen en la calle o a los Miguelitos que se portan en los hombros? Está bien, es la misma palabra pero tiene dos significados. Vamos, empecemos entonces. Bienvenido, señor ministro. Los puntos varios se ven al final. Tenemos hoy día continuar la tramitación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Y estábamos, ministros, justamente en la parte de la orgánica, ¿cierto? Del organigrama, que lo tuvimos ahí proyectado, así que si quieren los representantes del Ministerio Público sumarse a la mesa, si se puede correr el diputado Benavente un puesto hacia su izquierda, acercarse más a republicano.
Gracias por la ayuda, presidente, pero no la necesito. Aunque no lo quiera. Yo no tengo que pagar penitencia. Hay una lista única entonces en esa parte de la mesa y el resto... Pues, No se preocupe, diputado Benavente, a su debido tiempo y cuando usted quiera. mire. Plaza, compañero. Eso es como llamar a duelo. Sí. Usted necesita, por supuesto. El problema que Benavente siempre sale segundo. Acompañar al señor ministro, el casi subsecretario ahí fue... ¿Se quieren subir los dos al mismo tiempo? No ofrezca combo, que está muy canoso. Pero lo invitamos a quedarse igual porque es muy interesante la discusión. Siempre tengo otra comisión. Tiene otro compromiso con Miguelito. Secretario, cuéntenos en qué parte vamos para darle la palabra al Ejecutivo sobre este tema. Sí. Estamos en la orgánica. Sí, gracias, señor presidente. Nueva. Efectivamente, en relación con la orgánica del Ministerio Público, el Ejecutivo presentó una propuesta, ¿cierto?, de indicaciones el 14 de julio del año en curso, que aborda toda la temática de las unidades que compondrán la Fiscalía Nacional en virtud de las modificaciones que se introducen por este proyecto de ley. Y para eso hemos preparado un comparado especial que está con las modificaciones, las propuestas que se han presentado, que es el que está ahí adelante de ustedes. Dice comparado complementario, que lo tienen al lado del otro. Sí, exactamente. Con las nuevas indicaciones. ¿Lo tiene el Ejecutivo también, Sí, el ahí comparado se complementario? lo van a pasar al señor ministro. Y tenemos, señor presidente, bueno, el artículo 20, aquí es el primero que tenemos que comenzar a ver. Tenemos en la columna del medio el texto del proyecto y en la columna de la derecha las indicaciones introducidas que modifican al proyecto de ley. Todas estas son indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero también hay algunas indicaciones que van a entre medio que son parlamentarias, pero en su mayoría son del Ejecutivo y las iremos viendo una a una a medida que vayan apareciendo. ¿Qué es parlamentaria? Ah, sí, claro. Sí, la mayor parte son del Ejecutivo. Entonces, señor presidente, el primer número corresponde al numeral 5 del artículo primero del proyecto, que modifica el inciso primero del artículo 20 de la ley orgánica del Ministerio Público. El artículo 20 en su encabezado nos indica cuál es el contenido. Dice: la Fiscalía Nacional contará con las siguientes unidades administrativas. Primero, tiene la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de Gestión en el texto vigente, que es reemplazado por la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos. Ya no Control y Desarrollo de Gestión, sino que Análisis Avanzado de Datos. Ya tenemos entonces una diferencia en cuanto al proyecto aprobado en primer trámite. Esta literal no tiene ninguna modificación por parte del Ejecutivo, por lo tanto se mantiene igual. El literal B, agrégase a continuación literal A al siguiente literal B nuevo, que sería esta división de planificación, control de la gestión y supervisión, que también se encuentra en el proyecto aprobado en primer trámite y que tampoco presenta indicaciones del Ejecutivo. Sí encontramos en el literal C que hay una propuesta del Ejecutivo. El literal C reemplaza varios literales que son los de la división de probidad e integridad. Se indica que... ¿Hay posibilidad que al Ejecutivo o al Ministerio Público puedan proyectar el organigrama ahí? Sí, lo dijimos. Porque es más fácil verlo. Una de las cosas que yo he intentado en mi presidencia es justamente que esta comisión pase a tener menos papel y digitalizarla un poco para cuidar el planeta y para hacer más eficiente el trabajo en los computadores de cada uno. Entonces, en ese afán, si pudieran ustedes proyectarlo ahí para que lo viéramos, sería de gran utilidad. Sí, sería bueno porque así se van fijando. Queremos dar el ejemplo, la primera comisión, 0 papel. Esa es la meta y algún día lo lograremos, presidente. lo lograremos. Entonces, aquí reemplaza el literal C. Y el literal C lo que hace es pasar literales vigentes de el texto vigente, que es la división de Contraloría, por un lado, que es el B, y más adelante
pues eso es mucho más adelante. No sé dónde queda la cuestión. Por las siguientes, división de probidad e integridad, y viene después la indicación de las unidades con las que contará, que son la unidad de integridad y probidad interna, unidad de auditoría interna, la unidad de personas. Luego agrega división de recursos humanos, división de administración de finanzas y otros que siguen más abajo. Acá lo que se hace por parte del indicación del Ejecutivo es agregar en el actual literal B, que ha pasado a ser literal C, entre la palabra Contraloría y la palabra interna, la frase y auditoría. Solo te deja el título de la... Claro. Todo el cuerpo va a estar después en el artículo 23. Toda la descripción de la división va a estar en otro artículo. Claro. Solamente van a quedar los nombres de las divisiones. Sí, Una agrega- pregunta. División en el organigrama. Una pregunta al Ministerio Público. División es más que unidad, ¿cierto? Y en Contraloría Interna, la pregunta es, ¿quién tiene facultades para fiscalizar a un fiscal regional, por ejemplo? ¿Hay alguna división con ese poder en la pirámide, en la estructura, que pueda fiscalizar a un alto cargo como un fiscal regional? ¿O esos están sujetos a supervisión solamente del fiscal nacional? Para entender un poco de Contraloría cómo y funciona la auditoría pirámide. interna. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a los restantes diputados y diputadas, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a su respectivo equipo. Lo que se está proyectando ahora es la actual orgánica del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía Nacional. Solo para explicarlo, acá en el fondo se ven dos tipos de, uno que son las gerencias o divisiones, que dependen en este caso de la Directora Ejecutiva Nacional, que son las que se muestran ahí. Es recursos humanos, estudios, administración y finanzas, división de atención de víctimas y testigos, Contraloría Interna y la división de informática. Todas ellas obviamente dependen de un gerente, que son cargos de exclusiva confianza. Y por otro lado, al otro lado están las unidades especializadas, que no es que las divisiones sean más que las unidades especializadas, tienen lógicas distintas. Las gerencias o divisiones tienen la parte administrativa, por decirlo de alguna manera, de la operación, y las especializadas son asesoras de la investigación y son asesoras del fiscal nacional y dependen directamente de él. Y también están a cargo de un director, que también igualmente es de exclusiva confianza, ¿ya? Eso en el fondo como dando un contexto general. Respecto a su consulta, señor presidente, efectivamente hoy día ninguna de estas en particular en el fondo ejerce el control respecto a los fiscales regionales. Si los fiscales regionales, en este caso que cometan algún tipo de infracción disciplinaria, están sometidos igualmente a la posibilidad de investigaciones administrativas, que en este caso en el fondo se entregan a otro fiscal regional. Eso es lo que existe hoy día en la actualidad. Y lo que se está proponiendo es efectivamente generar una... que tenemos dos alternativas. Quizás, Margarita, si pusieras a mostrar la siguiente. Esta es la estructura que se aprobó en primer trámite, que cambiaba la división de recursos humanos por nombre solo por la división de personas. Luego la división de estudios, que era también control de gestión, se le cambia por unidad de análisis de avanzada de datos. Ahí de división pasa a unidad. No, división, igual como división. Luego, el otro cuadrado verde es la que actualmente la División de Contraloría cambiaba de nombre a División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna, y se creaban dos subunidades, que eran la Unidad de Integridad y Probidad Interna y la Unidad de Auditoría Interna. Entonces, por lo tanto, la División de Contraloría ampliaba también su nivel de competencias, porque ahora no solamente veía temas de procesos de auditoría de procesos administrativos, sino que también podía llevar investigaciones administrativas a través de esta Unidad de Probidad e Integridad, que esa sí era unida. Luego está la división de informática, que se mantiene igual, y finalmente está la división de planificación, control de la gestión y supervisión, que hoy día es una división que no existe y que se está generando ahí a raíz de nuevas funcionalidades que se están creando en el proyecto de ley. Y bueno, el resto de las unidades especializadas se mantiene igual. Eso es lo que fue aprobado en primer trámite. Gracias. Lo que plantea en... bueno, ahí está como medio... Bueno. Lo que se plantea en la... Bueno, esta es la indicación del diputado Calixto, quizás debemos ver la otra. Eso. Muy bien. Ya. Y en la estructura de la indicación que plantea el Ejecutivo, como para poder hacer en el fondo la diferencia,
el cambio que se realiza es que la División de Contraloría vuelve a tomar nuevamente su nombre de División de Contraloría y se le agrega el concepto de auditoría interna, pero todo lo relativo a la unidad de probidad e integridad sale de ahí en fondo en la propuesta del Ejecutivo y se genera como una unidad, no a nivel de división, sino que una unidad que ahora dependería exclusivamente del fiscal nacional y que lo que se señala es que estaría a cargo de un profesional, a diferencia de lo que ocurre en los otros casos que son cargos directivos. Eso es como para mostrar el fondo, yo diría como el resumen de cómo ha mutado la orgánica. ¿Puede poner la otra de nuevo? ¿Que es como está hoy día? ¿Una diferencia? ¿La hoy día o la...? Esa es la de hoy día. No, esa es la aprobada en Esa es la de hoy esta es la de día. hoy día. La siguiente es la ¿Se pueden aprobada... poner las dos al mismo tiempo? ¿No? Dividir siendo muy moderno y muy... Podría intentar. Sí. Perfecto. Está... Señor ministro, sí, póngala... Ya que estoy tratando de Que está tratando de dividir la pantalla en dos, pero en tres. La madre se tres. O la propuesta. Lo que el presidente quiere es lo que dice Soto, lo que el presidente quiere. No, yo quiero comparar la estructura actual con la propuesta. Estamos ayudando al presidente. Señor ministro, por mientras, sí, inténtelo y... Vamos a pedir a la biblioteca asesoría. Señor ministro, le damos la palabra sobre este punto y para iniciar la discusión. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Respecto a este artículo, el artículo 20, como ustedes recordarán, se nos pidió que trajéramos una propuesta por parte del Ejecutivo, que es precisamente la indicación que realizamos. Nosotros, en su momento, explicamos que, a pesar de que no era el proyecto original, pero había sido aprobado en primer trámite, conforme a la propuesta que había en primer trámite, nosotros no teníamos mayores observaciones, ¿ya? Sin embargo, dadas las consultas que hubo y en particular porque estaba en el mismo artículo 20, no solo estaban nominadas las divisiones, sino que además estaban desarrolladas, se consideró de que era mejor separarlo en distintos artículos, ¿ya? Y eso fue lo que nos solicitaron al Ejecutivo, que viéramos y hiciéramos una propuesta ordenando el artículo 20. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Tratamos de mantener el mismo contenido que tenía lo aprobado en primer trámite y lo dividimos en 3 artículos, ¿ya? Más ordenados, que es la propuesta que hace el Ejecutivo. En el artículo 20, el artículo 20 bis y el artículo 20 ter. ¿Ya? En el artículo 20 se mantienen las divisiones que están actualmente en la ley orgánica y se agrega la que se habían agregado en primer trámite, la división de planificación, control de gestión y supervisión, que es básicamente la que se había agregado en primer trámite. Y en el artículo 20 bis desarrollamos la división de víctima y testigos, pero con el desarrollo que tiene actualmente en la ley orgánica, y en el artículo 20 ter se desarrolla la unidad de probidad. Efectivamente, lo que hacemos es sacar la unidad de la división de Contraloría y Auditoría Interna por 2 razones. Primero, para que esa unidad pueda también eventualmente investigar a las divisiones, ¿ya? E incluso a la misma división de Contraloría. Pues si la unidad de probidad interna, que básicamente es lo que se busca, que sea este oficial de cumplimiento, tendría que estar fuera de la orgánica de las divisiones para que pueda investigar a las propias divisiones y además también a la misma división, ¿ya? Y esa se regula en particular. Solo una precisión respecto a lo que dijo la representante del Ministerio Público, que los jefes de unidad también son cargos directivos, ¿ya? Y tanto los jefes de las divisiones como los jefes de las unidades son cargos directivos de exclusiva confianza del fiscal nacional, ¿ya? Y de hecho, con la modificación que ya hicimos en la ley orgánica, son de exclusiva confianza, quedó mucho más claro que son de exclusiva confianza, aunque estaba claro antes, pero con esto se refuerza aquello. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos y por qué se saca la unidad de la división de
Contraloría y Auditoría Interna. No sé si se me queda algo en el tintero para que lo pueda complementar Rodrigo. Don Rodrigo. Presidente. Presidente, por su intermedio. Como muy bien señalaba el señor ministro, lo que se hizo con la indicación fue tomar el texto para el primer trámite, que fue el mandato que señaló la comisión en este punto cuando se revisó en primera oportunidad, con los cambios que indicaba el ministro. En primer lugar, se sacó la unidad dentro de la división para dejarla como una unidad de apoyo de la Fiscalía Nacional, como actualmente pasa con la unidad de infraestructura o la unidad de comunicaciones o la unidad jurídica. Entonces, es una unidad que asesora al fiscal nacional de manera que también pueda fiscalizar eventualmente a los jefes de las divisiones y a las divisiones como tal, porque de lo contrario se daba el absurdo que tenía que fiscalizar teóricamente a su jefatura. Entonces, de esta manera podría informar al fiscal nacional de la situación que pasa en todas las divisiones, tanto de la Fiscalía Nacional como de las Fiscalías Regionales. Y en segundo lugar, señor presidente, se le da una mayor autonomía al jefe de la unidad de probidad, en el sentido de que en el inciso final de esta propuesta se limita la causal del artículo 81K para la determinación del contrato, que ese artículo determina que para los profesionales, cuyas causales de determinación están en el artículo 81, en este caso no podría ser concurrente para su determinación las necesidades de la Fiscalía Nacional o de las Fiscalías Regionales, que es un símil del artículo 161 del Código del Trabajo, que son necesidades de la empresa. De manera de que no puede ser terminado su contrato una vez al año, como con el resto de los funcionarios, justamente porque, como va a tener a su cargo funciones que van a ser incómodas para los demás funcionarios y eventualmente para el Ministerio Público como tal, que tenga un mayor resguardo de autonomía en el cumplimiento de sus funciones. Eso, presidente. El diputado Benavente, sobre este tema de la rigidez del tema laboral. Presidente, a mí me parece que una cosa está bien, al Ejecutivo se le había pedido reordenar un poco esta norma, ¿no es cierto? Pero me parece que el Ejecutivo también le formuló algunos cambios no menores. En primer lugar, bueno, al reemplazar la división por unidad, me parece que el jefe de la unidad no tiene el rango suficiente para investigar a fiscales grado 4 o 5, ni tampoco a un fiscal regional ni al fiscal nacional. Y lo segundo, se le otorga mayor poder al fiscal nacional y se le quita la autonomía al oficial de cumplimiento, porque el Ejecutivo propone, cambia la norma aprobada por el Senado establecía que el oficial de cumplimiento era plenamente autónomo y gozaba de independencia. Y aquí el Ejecutivo lo hace depender del fiscal nacional. Y me parece que ese cambio no es menor. Diputado Leiva, y de ahí vamos acumulando un par de preguntas. Sí, presidente, en mi opinión, junto con materias de definición de nomenclatura o eventualmente de desarrollo organizacional dentro del organigrama o de las funciones del Ministerio Público, claramente el 20-TER, que toma un poco lo que se había aprobado en primer trámite constitucional, es lo más avanzado y lo más necesario en materia de compliance público, el establecer un oficial de cumplimiento al interior que sea capaz de investigar a las distintas unidades, sustrayendo, por cierto, lo que es un fiscal regional, porque en el caso del fiscal regional, quien tiene que investigar alguna situación administrativa, obviamente es un par, y no esta unidad de compliance, como se denomina, unidad de probidad interna, que justamente tiene por objeto evaluar los riesgos, establecer políticas, y me parece muy bien, si el símil, y eso es importante que quede en la historia fidedigna de la ley, es tal como un oficial de cumplimiento en materia de mercado de valores, que efectivamente tiene acceso a todas y cada una de las decisiones que se van tomando para establecer políticas y también eventualmente iniciar los procedimientos que en materia de gestión administrativa correspondan, y también en materia de probidad. Así que me parece un avance del todo significativo. No, es muy importante, presidente, que usted. Lo que sí tengo la duda, y eso me gustaría que me aclarara por la dependencia de esta unidad, cómo sale efectivamente el organigrama y cuál es el nombramiento. Coincido que no se aplique el 81K, que es la forma que tienen las fiscalías efectivamente para disponer de un funcionario o poder relevarlo de su cargo, pero cuál es el nombramiento, si existen adelantándose requisitos específicos y que obviamente su nivel de independencia de esta unidad, por eso tomo un poquito lo que plantea el diputado Benavente por su intermedio, presidente, que va a tener continuidad en el tiempo,
y no va a ser un brazo armado del fiscal nacional, sino que todo lo contrario. Con autonomía e independencia puede desarrollar su labor con total autonomía, insistiendo en ese tema, que es lo que es natural a cualquier oficial de cumplimiento. Gracias, presidente, y eso me gustaría que era medianamente. Gracias, diputado Leiva. Ahí la Secretaría pudo proyectar la actual Es que ese es el tema. estructura y la propuesta legal para que todos la puedan comparar. Diputada Giles. Gracias, presidente. Aunque tengo una inteligencia con la velocidad de una gacela, no pude captar exactamente cuál es el plazo en que este funcionario, el que se quiere blindar para garantizar su independencia y que decíamos que no se podía despedir en el plazo de un año, ¿cuál sería entonces el plazo? Nunca está establecido por la norma, queda en otro lugar, no me queda claro eso. Gracias, diputada Giles. Diputado Andrés Longton. Presidente, muy breve. Yo lo planteé en la comisión anterior y tiene que ver con el 20 TER y particularmente los últimos incisos cuando habla de que el oficial de cumplimiento actuará con plena autonomía e independencia. Yo no sé los alcances de esa autonomía e independencia, porque un oficial de cumplimiento no debería tener una plena autonomía e independencia, porque está sujeto al superior jerárquico que es fiscal nacional y está sujeto a la orgánica del Ministerio Público. Entonces, yo creo que hay que precisar los alcances de lo que es autonomía e independencia. Tiene que ver con la indagación de un sumario administrativo. Si es así, es necesario clarificarlo y precisarlo para efectos de que no quede para equívocos y para interpretaciones que después escapen de lo que realmente quisimos hacer, porque me parece que si va por el lado de los sumarios y las investigaciones creo que tiene sentido, pero dejado así como está, presidente, creo que está lo suficientemente indeterminado para que no sepamos los alcances que podría llegar esa autonomía e independencia. Eso, señor presidente. Y lo último, presidente, el último inciso dice: el fiscal nacional deberá asignar a la unidad de cumplimiento del personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. Eso es como lógico, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que poner eso en cada norma? Porque es evidente que tiene que tenerlo, si no, no puede funcionar, porque si lo ponemos acá, habría que incorporarlo a cada una de las unidades que uno crea. Para eso hay una ley de presupuesto, hay autonomía en el presupuesto público por parte del Ministerio Público. Si se crea una unidad, claramente tiene que tener los recursos. O sea, porque si no, ¿sabes lo que pasa, presidente? Te obliga a que en cada norma que no aparezca esto, en cada unidad que se crea, uno tenga que ponerla. Porque si no la pone, quiere decir que eventualmente puede no tener los recursos necesarios. O se habilitaría para que no los tuvieran. Y creo que eso también genera equívocos interpretativos, presidente. Así que me parecería que está absolutamente de más el último inciso y hay que aclarar lo de independencia y autonomía. Gracias, diputado Longton. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, respecto al rol de este oficial de cumplimiento, yo creo que evidentemente para efectos de las investigaciones que desarrolle, debe actuar con autonomía y tiene que haber cierto equilibrio con esta dependencia que se establece claramente es respecto del fiscal nacional. O sea, el fiscal nacional, el oficial de cumplimiento es de dependencia directa del fiscal nacional. Tal como decía por su intermedio el diputado Leiva, creo que la eventual contradicción que podría existir entre esas dos cosas, o sea, el hecho de que tenga que actuar o tenga la posibilidad de actuar con independencia, y que a la vez dependa directamente del fiscal nacional, se resuelve con la referencia que no podrá ser desvinculada por la causal K, que es básicamente el equivalente a las necesidades de la empresa o las necesidades de la fiscalía o del servicio. Tendrá que ser una desvinculación fundada, tendrá que haber ahí, me imagino, un procedimiento sumario al menos, y eso es una buena garantía. Me preocupa de todas maneras cuando se hace referencia acá que tendrá derecho este oficial de cumplimiento a acceder a todos los registros e información de la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Supraterritorial y las Fiscalías Regionales que guarden relación con materias de su competencia. Y lo que me falta acá en este artículo, no sé si la referencia está en otro, es quién dirime cuáles son esos documentos que están dentro de las materias de su competencia. Porque el requerido eventualmente podría decir, no, esta en el fondo no me parece entregártelo. Bueno, ¿quién dirime? ¿Dirime el fiscal nacional? Me falta eso, entenderlo bien.
pero fuera de eso creo que el equilibrio está cautelado en la referencia a la autonomía y cuál es el campo de autonomía que debe tener este oficial de cumplimiento. Gracias. Diputado Vilavaca. Muchas gracias, presidente. Yo creo que sin lugar a duda el empezar a hablar de compliance y del oficial de cumplimiento, el oficial que va a estar a cargo de esta oficina de probidad interna, me parece un tremendo avance en términos de nuestro derecho y en particular de las funciones de control que debe tener todo el sistema público. Y creo que efectivamente esta norma en particular es parte del corazón de lo que deberíamos empezar a replicar en las diferentes instancias gubernamentales. Y uno lo ve y efectivamente establece alguna inquietud, y en particular yo aquí me voy a adherir a lo que dice el diputado Lonton respecto al último inciso. Porque queda de manera muy etérea esta norma que obliga al fiscal nacional a asignar a la unidad de cumplimiento el personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. Porque lo único que decimos es decir, ¿sabe qué? El fiscal nacional deberá asignar No existe algo rígido. Si un fiscal nacional quiere, porque eso no está arreglado, puede decirle, ¿sabe qué? Usted, unidad de cumplimiento, le vamos a entregar un funcionario administrativo, un profesional. ¿Sabe qué? Me interesa más, le voy a poner 3. No sé, estoy inventando. No está reglado. Incluso lo podría dejar solo, o una secretaria. Y creo que eso es peligroso. Yo creo que debe tener designado por ley cuál va a ser la cantidad de personal que van a tener. Yo sé que eso implica además medidas presupuestarias, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Porque, insisto, esta norma es un tremendo avance respecto al tema del cumplimiento y nos vamos adecuando a las normas de compliance que todo el mundo está estableciendo. Ahí lamento no tener acá a nuestro querido ex asesor, que era Enrique Aldunato, que era experto en estas materias. Pero una de las cosas que nos planteaba siempre él era que era muy importante para todo el sistema público. Podríamos evitar graves hechos que actualmente ocurren teniendo estos oficiales de cumplimiento en todo el aparato administrativo, ¿ya? Así que, presidente, yo celebro la norma en particular. Yo creo que la ubicación geográfica en el organigrama corresponde, debe depender directamente del fiscal nacional, y voy a aprobar obviamente una norma de estas características. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, hacerme un poco cargo respecto a las consultas que hacían los diferentes diputados. Respecto a la forma de nombramiento, yo efectivamente comenté que esta persona, tal como se señala en la indicación, la persona que va a estar a cargo de esta unidad de probidad interna, es un profesional. Al ser profesional, tiene el estamento profesional se mueve entre el grado 6 y el grado 11. Y como todo profesional, como no tiene una regulación en particular, se regiría por el artículo 70 de la Ley Orgánica, que establece que los profesionales y en general los funcionarios del Ministerio Público tienen que ser elegidos mediante un concurso público antecedente. Eso es como la regla general. La modificación que se hace en relación con este profesional es efectivamente en cuanto a las causales de ponerle término a su contrato, que en este caso se eliminaría la causal del artículo 81K. Que la verdad es que desde la mirada en el fondo del Ministerio Público nos parece que puede ser inoficiosa, porque efectivamente este concepto del artículo 81K, como ha sido entendido incluso por los tribunales laborales, tiene que ver con cambio en funciones, con modernización, etcétera. En cambio, si aquí estamos estableciendo la función por ley, difícilmente nosotros podríamos desvincular a un funcionario por una función que está establecida por ley, sin poder, en el fondo, no podríamos aplicar la causal, porque no es posible hacer cambio de funciones, ni es posible establecer una modernización en relación de una unidad que está establecida por ley. Por lo tanto, la verdad es que, si bien nosotros habíamos hecho el análisis, entendemos que no es posible aplicar el artículo 81K. Quizás con este se puede reforzar efectivamente ese punto. Eso no significa efectivamente que es inamovible, porque le rige las otras causales de término propias de todo funcionario del Ministerio Público. Y en este punto también hacer presente que una de las preocupaciones que nosotros le planteamos en su momento también al Ejecutivo tenía que ver precisamente con el hecho que, al tratarse de un profesional que además no está señalado por ley qué grado tiene, perfectamente podría ocurrir que el fiscal nacional, que es quien define obviamente el cupo, podría definirle un grado 11.
que es un grado muy bajo en el ámbito profesional y que por lo tanto de alguna manera se volvería claro, con bastante menos peso entre la institución. Si un grado 11 tiene que investigar en el fondo todos los casos que ocurren del grado 10, incluso 11 hacia arriba, ni contar en el fondo, incluso aunque le pusiéramos el grado profesional más alto, que es el grado 6, igual quedan fuera de su órbita todos los grados directivos, que son básicamente el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces, de alguna manera nosotros entendíamos que con la indicación que fue aprobada en el primer trámite constitucional, de alguna manera se resguardaba un poco más eso, porque se establecía la posibilidad que en el caso por lo menos de los fiscales regionales, que son grados más altos, quien realizaba las investigaciones administrativas era el jefe de la división, que como jefe de división efectivamente tiene un cargo directivo, que en este caso es un grado 3, que es el mismo grado de los fiscales regionales, ¿ya? Solamente en el fondo señalar eso por cuanto entendemos que al asignársele un grado profesional y sin ni siquiera señalar el grado profesional respectivo, la verdad es que queda bastante con menos peso, sin contar que además, como señalaba el diputado Ilavaca, tampoco se le está entregando, más allá de señalar que tiene que entregársele una dotación, podría esto en el fondo quedar reducido a una mínima expresión. Y en ese mismo sentido, haciéndome cargo de la consulta que hacía el diputado Longton respecto a la autonomía y la independencia, efectivamente yo entiendo que la autonomía y la independencia está mirada en orden a que tenga autonomía e independencia para poder llevar a cabo la labor de investigación. Y en ese sentido, en fondo, se le debe tratar de resguardar de la mejor manera posible para que pueda investigar no solamente a pares, funcionarios, como es el caso del que en este caso sería profesional, sino también incluso en el fondo a los directivos que estarían en la última alternativa que plantea el Ejecutivo por sobre él. Por lo tanto, de alguna manera entendemos que queda mejor resguardada la autonomía y la independencia en el contexto de una división que como un profesional a cargo de una unidad. Yo creo que estamos listos para votar, ministro, pero si usted quiere agregar algo más. Sí, solo una aclaración, presidente. ¿Por qué la indicación del Ejecutivo señala profesional en particular, que no significa a nuestro juicio que no pueda asignársele una jefatura de unidad? ¿Ya? Dice profesional porque el informe financiero no incorpora un jefe de unidad más, ¿ya? Sin embargo, entendiendo que este proyecto hace un fortalecimiento importante, entrega ya más jefaturas de unidades, entrega un conjunto de que básicamente el principal objetivo de o uno de los principales objetivos de este proyecto, dotar en prácticamente 819 cargos más, fiscales, etcétera, etcétera. Pero nosotros podíamos reordenar esto, pero no crear una jefatura de unidad más. Las jefaturas de unidad solo hay una por ley que tiene nombre. ¿Son cuántas jefaturas de unidad? 73, si no me equivoco. No tienen número de asesor. No tienen, bueno, son jefaturas de unidad 73, más 4 nuevas, 77. Pero de las jefaturas de unidad hay una sola que tiene nombre en la ley, que es la de responsabilidad penal, no, dos entonces, la de crimen organizado y droga y la de responsabilidad penal adolescente. Son las únicas dos que tienen nombre. El resto son de determinación del fiscal nacional, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, al señalar esta unidad, no significa de que tenga que estar a cargo de un profesional. Para efectos financieros, no crea un jefe de unidad más, pero perfectamente puede el fiscal nacional asignar una jefatura de unidad. Y con eso, de una u otra manera, se resuelve la observación que se hacía de que no iba a poder investigar a jefaturas de unidad. Y respecto a lo último, ¿por qué el fiscal nacional deberá asignar a la unidad de cumplimiento el personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores? Esta es una norma que básicamente apunta a lo siguiente. Este oficial de cumplimiento es clave para que no existan o para prevenir la corrupción al interior del Ministerio Público. Es clave. Y en ese sentido creo que es una muy buena medida la que está tomando este proyecto de ley. Ahora bien, este es un cargo que va a ser de exclusiva confianza del fiscal nacional. De todas maneras, tiene una protección respecto al 81K, que es la que se establece, pero va a ser de exclusiva confianza del fiscal nacional. Pero sí hay en la ley hay un mandato de que este oficial de cumplimiento, por así decirlo, no puede ser de papel. Porque si es de papel y no tiene recursos, no tiene personal asignado, porque en general todas las unidades están, por así decirlo,
nominales, y el fiscal nacional es el que ordena cuánta gente va a cada lugar, ¿ya? Y además le dimos una facultad más importante para hacer esos reordenamientos, ¿ya? Pero al señalar que no es de papel, es una señal muy relevante para los controles que se puedan hacer sobre el Ministerio Público, ¿ya? Porque si es evidente que este oficial de cumplimiento no tiene los medios para funcionar, puede haber algún tipo de responsabilidad de quién es su superior, que es el fiscal nacional. Para no depender, por así decirlo, de un fiscal nacional que tenga la voluntad, como el que tiene actual, de generar esto, sino que este sea un mandato efectivo que se puede controlar. Ese es el objetivo que tiene esto, y por eso no está replicado en todos los otros, porque en este caso es relevante y uno puede generar control sobre esta regla. Gracias, ministro. Señor Leiva y después señor Ilavaca. Muy breve, presidente. Mire, lo ha planteado el ministro, yo coincido con usted, pero es al fortalecer la estructura del Ministerio Público, con dotación, con funciones, con fiscales, claramente esta unidad de probidad u oficial de cumplimiento, en mi opinión, debería estar revestida de un poder mayor. Hay cosas que por sabida se callan y por callar se olvidan, pero para que quede clarito de que esto no tiene nada que ver con la función persecutoria, es un tema de ámbito interno, de autonomía, una unidad anticorrupción dentro, con normas de cumplimiento, y eso es bueno. Pero, claro, tengo dos óbices. Uno, de que efectivamente pueda estar establecido con un grado 11, como plantea la Fiscalía, y no me parece. Debiera estar mejor regulado porque queda al arbitrio del fiscal nacional y el énfasis que tenga en materia de prevención. Pero además, la forma de designación, tal vez voy más allá, pero no creo que deba depender exclusivamente, sea un funcionario de exclusiva confianza, porque un funcionario de exclusiva confianza puede desvincularlo en cualquier momento. Creo que no es así porque está el 81K, es de planta. Pero ahí, por la solidez que requiere esta unidad, que en materia de órganos autónomos constitucionales, ojo, que es como la primera que se implementa de una manera a tal nivel, y me parece perfecto, tenemos que hacer lo mismo después cuando desarrollemos la sucesora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Contraloría también. Todos los órganos autónomos constitucionales debieran tener, y también nuestro Congreso Nacional también debería estar dotado de una unidad de cumplimiento, parece bien. Pero que no sea una designación del fiscal de turno o el jefe de servicio de turno. Yo creo que hay que apoyar un poco este nombramiento, por ejemplo, ministro, por su intermedio, presidente, que sea a través de la selección, no la corriente que tiene el 70 del Ministerio Público, que al final es un concurso no reglado, sino que a través de alta dirección pública. Yo creo que hay que elevar el estándar también de selección de esa persona. Creo yo que la alta dirección pública podría contribuir a eso para garantizar de que no esté, sé que no hay discrecionalidad, pero en un concurso que realiza el propio Ministerio Público, que tiene autonomía constitucional para arreglar ese concurso, generalmente, como los jefes de división, pueden ser a medida de lo que el fiscal nacional de turno designe. Este funcionario tan específico debiera tener un soporte mayor en cuanto a su designación. Gracias, diputado Ilavaca, y por mientras le pedimos a la Secretaría que haga un resumen de la intervención del diputado Leiva. Sí. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Tres cosas, o sea, dos previas. Una es respecto a la tramitación de este proyecto. Yo le sugeriría, presidente, porque yo creo que estamos muy lentos en la tramitación de este proyecto, y este proyecto, si hay un proyecto importante en materia de seguridad, es el fortalecimiento del Ministerio Público. Y lo he dicho hasta el cansancio. En mi región tengo casi el 80% de los fiscalías de mi región son unipersonales. Un fiscal y un asistente. ¿Cómo funcionan esos pobres fiscales cuando tienen juicio oral o cualquier actividad que desarrollar? ¿Quiénes son los que no reciben el proceso de persecución penal? Son la gente. No podemos sino fortalecer al Ministerio Público, y por lo tanto esta norma, presidente, yo le pediría, si es que es posible, las dos, o sea, buscar la tramitación completa lo más rápidamente posible y sacarlo rápido, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. No es que no solamente hablemos menos, sino que fijemos a lo mejor 2 semanas, démosle solamente atención a este tema para sacarlo, ¿ya? Eso es resorte suyo, yo se lo planteo. 2, yo pedí hace rato, porque otra de las cosas de respecto al fortalecimiento, que en algún momento lo voy a reabrir también, dice relación con la facultad del fiscal nacional del artículo 19 respecto a los fiscales. Yo pedí un informe que todavía no me llega,
sobre la cantidad de causas que tienen los fiscales regionales adicionales a su trabajo normal. Y respecto a la norma, yo voy a insistir en lo que dije en un comienzo. Ministro, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo. Y yo le pediría al gobierno hacer ese esfuerzo en términos de poder generar la asignación, primero, del grado para este profesional. Segundo, establecer cuál va a ser la dotación de personal. Y tercero, los medios materiales. O sea, a lo mejor los medios materiales dejárselo al fiscal nacional, pero esto hay que dejarlo más acotado. Porque claro, hoy día tenemos la existencia de un fiscal que puede ser proclive a esta materia, pero puede llegar un fiscal que no, y como el funcionario primero es de su exclusiva confianza, lo saco, nombro otro y lo dejo solo. Y este discurso de que no queremos que exista un oficial de cumplimiento de papel, sería transformado de papel. Y si es que usted me dice, no, es que existe la medida de control, que es, usted sabe cuál es la medida de control, la acusación constitucional. Y vamos a terminar en una discusión política de la simpatía o no simpatía del fiscal nacional respecto a si le aplicamos o no una sanción que además requiere quórum alto. Yo preferiría dejarlo establecido en la ley. Gracias, presidente. Vamos a tratar de votar esto y ahí le doy la palabra. 20 segundos, si quiere. 20 segundos. 20 segundos. Y después el diputado Leiva, si quiere profundizar sobre... Sí, presidente, además yo creo que, no quiero, pero además lesiona aún más la autonomía que se supone debiera gozar el oficial de cumplimiento cuando en la indicación del Ejecutivo, en la letra G, se señala que además va a ejercer las demás funciones que le encomienda el fiscal nacional mediante reglamento. Entonces, estamos hablando de un oficial de cumplimiento que es abierto, le puede encomendar cualquier cosa, y mi juicio, ahí, cuando le encomiende esas funciones, no va a tener ninguna autonomía. Entonces, un nuevo artículo 19 para los fiscales. Entonces, a Aysén a investigar a cualquier cosa. Muy buen punto, diputado Benavente. Fortalece al número 1. En votación. Tenemos en primero el artículo 20 con indicación del Ejecutivo. Sí, estamos votando. Sí, ya. Artículo 20 con indicación del Ejecutivo. Ustedes saben lo que viene del primer trámite y después está la indicación del Ejecutivo, ¿cierto? ¿El 20 bis? El 20. 20 solo. El 25. Muy bien. ¿Ah? Con indicación del Ejecutivo. Miguelito, ¿te pasó el dato? Secretario, lo votamos con la propuesta del Ejecutivo entonces, no con la del Senado. No, tenemos el artículo 20 del proyecto. Sí. Viene modificado por la indicación del Ejecutivo. Perfecto, votamos la del Ejecutivo entonces. Exactamente, con la indicación del Ejecutivo. Para mantenerlo del Senado entonces hay que rechazar. No, porque el Ejecutivo lo que pasa es que el Ejecutivo está... Una indicación. Está la columna al medio, tenemos el proyecto que estamos nosotros considerando, y el Ejecutivo en la columna al medio introduce una serie, un conjunto de modificaciones. ¿Qué son los títulos? Son los títulos, son... Señor Ministro. Presidente, vuelvo sobre el por qué nosotros hicimos la indicación de la forma en que la hicimos. En su momento, cuando se discutió el artículo 20, se nos planteó que estaba desordenado, por decirlo de alguna manera, que en el mismo artículo donde se señalaba cuáles eran las divisiones, se regulara la división de probidad y se regulara además la de víctima y testigo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos fue separar esto en 3 artículos. El artículo 20, que las enumera, el artículo 20 bis, que regula tal y como viene, tanto en la ley orgánica como en segundo trámite, la división de víctima y testigo, y el artículo 20 ter con esta nueva unidad. Efectivamente, la idea original del Ejecutivo era que se aprobara el artículo 20 tal como estaba. ¿Qué modificación le hicimos nosotros al 20? Que la unidad de integridad y probidad estaba dentro de la división de probidad e integridad como se denominaba originalmente,
y nosotros la sacamos de ahí y la dejamos como una unidad que no depende de una división, por las razones que ya dije. Si se aprueba tal como viene el primer trámite, se aprueba en el fondo que la unidad queda dentro de la división y queda el artículo 20 de la misma forma como venía en el primer trámite, que es con contenido de cada una de las unidades dentro del artículo 20. Se caería el 20B y si el 20B. Exacto. ¿Qué vamos a votar primero, secretario? Explíquelo bien y qué significa aprobar y qué significa rechazar. Si usted observa, sí, la indicación presentada por el Ejecutivo incide en el numeral 5, en primer término, y ¿qué es lo que hace? En el numeral 5, en el texto del proyecto, reemplaza el literal A por el siguiente: división de estudio, evaluación y análisis avanzado de datos, área de contención literal A, el siguiente literal B, división de planificación, control de gestión y supervisión. Reemplaza el literal C del proyecto de la forma que dice: agrégase en el actual literal B, que ha pasado a ser C. El B, eso es está acá, ¿cierto? Está en la ley orgánica. El B que pasa a ser C, que ha pasado a ser C, entre la palabra Contraloría y la palabra interna, la frase y auditoría. Que es división de Contraloría y auditoría interna. De tal manera que esta modificación que introduce reemplaza este literal C, que está todo, digamos, tachado hasta abajo, y ahí hay dos indicaciones para materia que se caen en el caso que se apruebe. Después, a continuación, nosotros nos quedamos en la C, que es la división de Contraloría y auditoría interna. Se agregan literales D y E nuevos. El literal D reemplaza el actual literal C, que es la división de recursos humanos, y queda D, división de personas. D, división de personas. Después la actual D va a tener que pasar a ser, digamos, la división de finanzas, división informática, y reemplaza el literal F, que es la división de atención de las víctimas de testigos, por G, división de atención a las víctimas de testigos. Creo que estoy bien, ¿no? Sí. Ya. Sí, es así, esa es la construcción que queda. Pero entonces esto solo cambia títulos y no cambia nada de contenido. Entonces hay que rechazarlo para que podamos... Donde dice B, C, intercálese. Es un poco complejo. Pero se tiene que votar el proyecto aprobado junto con la indicación del Ejecutivo. Sí. Y queda la mezcla de los dos. La A queda la A nueva, la B, la C queda la nueva. Es una mezcla. Es el proyecto aprobado junto con la indicación del Ejecutivo. Así es. Eso es. Complejo, pero así es. Eso está es complejo y es necesario. En votación. Si usted quiere que se apruebe esto, se apruebe, se vota a favor. Si usted no quiere, se rechaza. Si se rechaza, se mantiene en el Senado. Y se vota con la indicación del Ejecutivo. Si se rechaza esta indicación, se cae la discusión del 20 bis. Sí, si se rechaza. Ya, señor presidente, procedemos a votar entonces. En votación, secretario. Al artículo 20 de la ley orgánica. El contenido de los artículos, el bis y el ter, quedaría el contenido. El artículo 20 solo quedaría. En votación. Sí. El artículo 20, modificado por el numeral 5 del proyecto, con las indicaciones introducidas por el Ejecutivo. ¿Ya? Diputada. Entonces, ahí estamos en este momento. Don Gustavo Benavente Vergara. Estamos hablando solo del artículo 20. El artículo 20 que establece la estructura nada más. Establece la estructura. Ahí está. Sí. ¿No te gusta la pantalla? No, que yo creo que quiero el Senado, que es la otra alternativa no el Ejecutivo. Entonces, si quiere que mantengan el Senado, tiene que rechazar esta votación. Ya, en contra. Ya, don Gustavo, nuevamente entonces, el artículo, modificación al 20, numeral 5 del proyecto, con indicación del Ejecutivo, Gustavo, nuevamente en contra. Diputada Erika Olivera, ¿está doña Erika? De don Miguel Ángel, que listo. Jaime Bulé tampoco está. Diputada Carlos Flores no puede porque está París, se fue. Diputada Lorena Frías, por favor. Apruebo las nuevas denominaciones que hace el Ejecutivo respecto a la estructura. A favor. Don Marco y la Vaca. Sí.
Presidente, yo voy a apoyar esto porque en definitiva además nos abre la puerta para poder discutir en serio lo que sí me preocupa, que dice relación con la existencia de esta unidad de probidad interna y las normas que allí adentro se consignan. A favor. A favor, don Marcos Ilavaca. Diputado don Raúl Leiva. A favor. A favor, don Raúl Leiva. Diputados don Andrés Longton. A favor, porque lo del Senado era un enredo absoluto. A favor, don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. A favor, A secretario. favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Al final, don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Y nos está quedando don Luis, por favor. Abstención. Y señor presidente. En contra. Esto iría mixta entonces. En contra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Y no coleando. 6 a favor, 2 en contra, 1 abstención, señor presidente. Aprobado. Aprobado. Y después pasamos al 20 bis. 20 bis. 20 bis. Página del La comparado. página número 6. 6 del comparado. Sí. 20 bis. Sí. Propone un numeral. División de atención a las víctimas y testigos. Aquí desarrolla la unidad de atención a las víctimas y testigos. Estamos claros, ¿cierto? Es una nueva unidad. Víctimas y testigos. No, en la que ya Divis- existe. Solo se le Pero saca la descripción. Y aparecen las dos chicas nuevas. No. Ah. El 20 bis lo que hace es precisamente tener, por su intermedio, señor presidente, lo que se hace en la modificación es que en el 20 bis la descripción de la división de víctimas y testigos se baja a ese 20 bis y solo se deja el nombre en el 20. Eso. Cambia la Pero no posición en cambia. los artículos nomás. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, artículo 20 bis, división de atención a las Por la misma víctimas votación, y ¿les parece? testigos. Ya, a favor acá. entonces, don Gustavo Benavente. Don Gustavo al final. Diputada doña Lorena Fríes. El artículo 20 bis. A favor, doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. A favor, A secretario. favor, doña Javiera. Don Luis Sánchez. Estamos en la división de atención a Atención de víctimas testigos. A favor, don Luis Sánchez. Tenemos pendiente don Gustavo Vergara. A favor, don Gustavo Vergara. Benavente Por parte de madre. Alessandro Vergara también. Don Gustavo Benavente. Yo soy de la Quinta Vergara y eres del Colo-Colo. Nos queda don Leo. Don Leo, no, A don favor. Leonardo, perdón. Leonardo A favor, Soto don Ferrada Leonardo. Y señor No, presidente. Vergara. Señor presidente, le falta a usted nomás su voto. A favor. A favor su voto. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900, señor presidente. Diputado Ilavaca de Valdivia. Sí, presidente. Respecto a esta, yo creo que existe consenso en toda la comisión sobre la importancia de esta unidad, pero tiene problemas que me parece que son complejos. Además del inciso final, lo que nos señala el diputado Benavente también es un tema complejo que yo adhiero la preocupación. Yo pediría, para poder sacar una norma que en definitiva tenga el apoyo de todos, que esta norma no la votemos, se la lleve el Ejecutivo para que la logremos repensar con las observaciones que aquí se le han hecho de manera transversal. Porque esta es una norma que es súper central. Especialmente por la letra G, dice usted. Ejercer las demás funciones que le encomienda el fiscal nacional. Esa figura residual es muy La abre mucho. Y el inciso final. Le dice, véame todas las soluciones, haga un compendio. ¿Nos quiere dar su opinión el ministro sobre la letra G? Que la dejo muy amplio. Y también sobre el último. Podemos efectivamente ver con el Ministerio Público una redacción. Lo que sí es que, yo insisto, este proyecto implica una gran cantidad de recursos públicos, que además hay que verlo con el de supraterritorial, que ya fue aprobado, se encuentra en el trámite de control de constitucionalidad. En total son más de 51.000 millones de pesos, si no me equivoco, en régimen. Lo que estoy diciendo es que podemos hacer adecuaciones, pero que no tengan impacto financiero. ¿Ya? Podemos hacer adecuaciones que no tengan impacto financiero porque ya ya tiene un segundo informe financiero, lo mismo ocurrió en...
No debiera tener... No, hago esa salvedad. Diputada Giles. Presidente, gracias. Ya conocemos la opinión del Ejecutivo, la requete contra conocemos. Entonces a mí me parece que, siendo muy audible lo que propone por su intermedio el diputado Lavaca, ese es un proceso que ya se efectuó, ya fue repensado, esto ya... Yo le propondría que esto lo sometiéramos a votación, tal cual como está, porque en realidad voy a hacer una traducción, va a quedar igual. Se puede pedir votación separada, diputado Lavaca, para que podamos avanzar, pero yo estoy de acuerdo con usted en el fondo del tema. Pero, presidente, una consulta ¿Sí? al secretario. ¿Ya? ¿Se puede entonces pedir votación separada respecto a la letra G y al inciso final del artículo? Porque, insisto, si mantenemos la estructura del inciso final, no sirve de mucho. La letra G está después de la F. Se puede, presidente. Entre la F y la H. Sí, se puede. Votamos entonces el artículo sin la G y sin el inciso final. El inciso final dice: el fiscal nacional deberá asignar a la unidad de cumplimiento el personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. En votación. En votación. Señor presidente, habiéndose pedido votación separada. Antes de votar, ¿quieren hablar? Ministerio Público. 20 segundos antes de la votación, Ministerio Público o señor ministro. Presidente, pero tendría que hacer una adecuación, que una pequeña enmienda que no la podríamos hacer nosotros. Nosotros también la podemos hacer. La pueden hacer los parlamentarios. ¿Está hablando del G o del último? El inciso segundo dice: la unidad estará a cargo, por una interpretación del Ministerio Público que nosotros no tenemos, pero para que quede claro, podría ser que la unidad estará a cargo de un oficial de cumplimiento, sin que diga profesional. ¿Me explico, no? Para que no tenga... No, es un problema. No, nosotros creemos que no es un problema para nosotros, pero la interpretación del Ministerio Público es que no puede. Ministra Giles, diputada Giles. Gracias, presidente. No sabe que a mí, yo trato de tener paciencia, pero esto es indignante. El Ministerio Público está aquí solamente para responder preguntas técnicas. No es el colegislador, no tiene nada que meterse en esto. Ese no ha sido el tema en discusión ni en comento. Me parece que es una cuchufleta inaceptable. O sea, yo le pido por favor que sometamos a votación. Mi opinión, yo estoy pareada, mi opinión sería que habría que aprobar el inciso final. Pero en todo caso, ese ha sido el problema. Yo le pido que sometamos esto a votación tal cual está, presidente, con la separación, si es necesario, como lo ha pedido el diputado Lavaca, pero que por favor no nos metan cuestiones increíbles, además de parte, aquí es el ministro, el colegislador. Pero sí, está bien, pero así ha sido, o sea, más que cuchufleta ha sido asesoría técnica del Ministerio Público al ministro, y el ministro ha tomado el micrófono y se ha explayado sobre el asunto. ¿Lo ponemos sobre la cuchufleta o sobre...? Me parece, y esa es la costumbre o lo que hemos acordado como comisión, que son temas tan complejos que la participación del Ministerio Público ha sido fundamental en la tramitación, y eso es en concordancia con lo que plantea el Ejecutivo. Solo eso, presidente. Vamos a votarlo separado. Señor ministro. Sí, presidente, yo lo voy a decir para la historia de la ley, que creo que es relevante. Para la historia de la ley, el hecho de que la unidad esté a cargo, tal como señala aquí, de un profesional quien ejercerá las funciones de un oficial de cumplimiento, no significa que el Ministerio Público no le pueda otorgar una jefatura de unidad tal y como establece para el resto de la jefatura de unidad que no tienen un nombre específico. ¿Ya? Ya, ahí quedó para la historia de la ley. Señor secretario, en votación sin el G y sin el último. El inciso final. Perfecto, presidente. Como se ha dispuesto así. Vamos a votar, por lo tanto, como el presidente lo ha señalado, el artículo 20 ter sin el literal G y sin el inciso final. Sin el inciso final.
Sí. También hay votación separada al respecto. Sí. O sea, la primera votación es sin el G y sin Y el sin el inciso final. Ya. Ya. Y no puede, pero si son votaciones Separada. Se vota para. una sin el G, otra sin el inciso final, por eso Sí, son cosas. Lo que pasa es que. No, sí. No, toda la razón, sí se hace. una votación sin el G. O sea, claro, y después votamos el G aparte y el inciso final aparte. Eso. Gustavo, ayúdame a introducirle en el soquete. Tú estás mareado con Miguelito. Gracias. No, No pasa nada. ¿Cuál es la autonomía? no carga eso. A ver, de nuevo. Ahí sí. No lo mováis mucho porque Ya, inciso primero, inciso Ahí no. segundo con las letras. queréis que me quede toda la tarde. Fírmalo con esto ahí. Compre un cargador. O sea, sería que Ustedes no son de la época que había que inciso salir a tercero tomar la antena. No. y inciso final. Es que eso es lo que va a votar Una después vez la en el campo no había un G. partido, que yo era el primo más chico, me tuvieron los primos afirmando la antena afuera y yo fui al partido. Así echados para atrás. Bueno, No, 67. vamos, presidente, a la votación. En votación. Gracias, señor presidente. Repito, digamos, lo expuesto por el señor presidente, el testigo que vamos a votar el artículo 20 ter. Y hay votación separada de el literal G, votación separada del inciso tercero, la pidió el diputado señor Andrés Longton, y lo pidió el diputado Longton. Y votación separada del inciso final, ¿ya? Entonces, el artículo 20 ter sin esto, sin lo que se indicó, Sin el G. sin G, sin inciso tercero y sin inciso final, porque se van a votar aparte y de forma separada. Vamos a votar entonces el 20 ter, ¿ya? El 20 ter. Sin la G, sin el inciso tercero y sin el inciso final. Eso. Ya, don Gustavo Benavente, Y después las otras se van a votar cada una por separado. Ah, ya. por separado, sí. O sea, a favor en el entendido que las otras tres las vamos a votar por separado. Claro, exactamente. Ya, exactamente. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. Estoy todo variado, ¿no? Hola, Carlos Flores. Diputada doña Lorena Fríes, el 23. A favor. A favor, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos Silavaca. A favor. Diputado don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. A favor también, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, Sin el 4, G y sin el 5, último. 6, 7, 8, 9. 9, 0, 0, aprobado. Ahora corresponde la votación separada del literal G del artículo 20 ter. ¿Cuál es el tercero? Ejercer las demás funciones que recomienda y fijar nacionalmente el reglamento. Eso es. Entonces, don Gustavo Benavente. Sin el G. Sí, el G lo puede. El G lo puede. En contra. En contra, en contra. El G en contra. Diputada doña Lorena Fríes, el G. En contra. En contra también, diputada Lorena Fríes, literal G. Don Marcos Silavaca. En contra. En contra, literal G. Don Raúl Leiva. También en contra del literal G. Don Andrés Longton. Está pareado con Miguelito. A favor, don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. En contra del G. Diputado don Luis Sánchez. Sí, G. En contra. Siempre hay uno peor. En contra, perfecto, ya, perfecto. Entonces en contra, lo sacamos nomás, le ponemos Le pegó el chispa en la cabeza. y diputado Leonardo Soto, A favor. a favor del G. Uy, ¿y el presidente? Señor presidente, literal G.
En contra del G. En contra del literal G. Tenemos un voto a favor del literal G y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, señor presidente, es rechazado. Son uno solamente a favor, no sé quién fue, pero un voto. Ahora en votación separada del inciso tercero, a solicitud del diputado don Andrés Longton, don Gustavo Benavente, inciso tercero, votación separada. A favor. A favor, don Gustavo Benavente, a favor. Diputada doña Lorena Fríes, A favor. inciso tercero, a favor. Don Marcos y la Vaca, a favor también del inciso tercero. Diputado don Raúl Leiva, a favor del inciso tercero. Don Andrés Longton, en contra del inciso tercero. Doña Javiera Morales, a favor del inciso tercero de doña Javiera. Don Luis Sánchez, el tercero. A favor. Don Leonardo Soto, inciso A favor. tercero, a favor. Y señor presidente, inciso tercero. Si tiene que tener independencia, autonomía, no. Sí, por plena autonomía y independencia a favor. A favor. Aunque es 1, 2, 3, reiterativo, 4, pero 5, 6, 7, 8 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. 8, 1, 0, aprobado entonces. La campana, presidente. Presidente, la campana. 8, 1, 0, señor presidente. 8-1-0, como los partidos del equipo que le gusta. A ver. Ya. Aprobado. Y el inciso final, también en votación separada, señor presidente. Ahora. El final dice: el fiscal nacional deberá asignar a la unidad de cumplimiento de personal los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. Sus labores. Materiales y humanos, debería ser, ¿o no? Don Gustavo. Dice materiales nomás. Dice el personal y medios Ah, materiales. ¿A favor, don Gustavo? A favor. A favor. Perfecto. Don Gustavo Adelante a favor del inciso final. Diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor del inciso final. Don Marcos y la Vaca. En contra. En contra. Diputado don Raúl Leiva. A favor. Diputado don Andrés Longton. Abstención. Diputada doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. 7, 1, 1, señor presidente. 7-1, aprobado. Siguiente. A continuación, tenemos el artículo 51. Es la partida completa. Está al final en la página 11 del comparado, el artículo 51. Este artículo tiene también la indicación de indicaciones del Ejecutivo. El artículo 51 establece el texto de la ley orgánica: cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente, el fiscal regional designará como investigador a uno de los fiscales del Ministerio Público. Esto es cuando es un fiscal adjunto. Si la gravedad de los hechos lo aconsejare, en la misma resolución podrá suspender de sus funciones al fiscal inculpado como medida preventiva. Acá el proyecto agrega un inciso segundo, que es excepcionalmente cuando la gravedad o complejidad de los hechos le hiciere necesario. Tenemos que tener presente que se refiere a un fiscal adjunto involucrado. El fiscal nacional podrá, de oficio a petición del fiscal regional correspondiente, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Un reglamento interno detallará los criterios para determinar qué hechos son graves y complejos. Asimismo, establecerá el deber de los fiscales regionales de informar al fiscal nacional cuando se presenten tales circunstancias en una determinada investigación. Y aquí, la propuesta del Ejecutivo modifica este numeral 10 y reemplaza el literal A que le acabo de leer del proyecto por el siguiente. Agrégase el inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y sucesivamente, y sustantivamente es lo siguiente: excepcionalmente, cuando la gravedad de los hechos o la complejidad de la investigación iniciada con ocasión de ellos lo hicieren necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio o a petición de parte,
o a petición, perdón, del fiscal regional correspondiente, disponer que aquella sea continuada por un funcionario de la unidad de probidad interna y hasta ahí queda. Hay la parte del un reglamento interno desaparece. Y también tenemos que el proyecto continúa, ¿cierto? Pero se agrega un aspecto nuevo al proyecto, que es el literal C, que incide en el inciso quinto de la ley orgánica. El inculpado, dice el inciso quinto, podrá apelar de la resolución ante el fiscal nacional. Entendamos que esto estaba a nivel regional, ¿cierto? El plazo para resolver el recurso de apelación será de 2 días, contado de la recepción de los antecedentes en la Fiscalía Nacional, y lo que hace el Ejecutivo es reemplazar el inciso que acabo de leer, la palabra 2 por 5. O sea, va a tener 5 días contado de la recepción para los efectos del recurso de apelación. Y eso sería respecto al artículo 51, señor presidente. Después tenemos otro. Señor ministro, ¿quiere comentar? Presidente, muy breve. Principalmente el cambio que se realiza es eliminar el reglamento interno para hacer, primero porque no necesariamente esas materias son de reglamento interno y ya están lo suficientemente regladas en este artículo, y aumentar el plazo que tenía el fiscal nacional para resolver la apelación de 2 días a 5, porque 2 días al final era un plazo muy breve. Eso. ¿Del Ministerio Público algún comentario? No. ¿En votación entonces? ¿Parece bien, no? Perfecto. Tenemos entonces El numeral 10. ¿Cuál la indicación del Ejecutivo? Sí. Con las 2 letras. El 10 y después el 11. Claro, votemos separado. Sí. Perfecto. Ya. Artículo 51 con las indicaciones del Ejecutivo. Don Gustavo Benavente. A favor. Indicación ejecutiva. El artículo 51. ¿Estamos votando entonces? Sí. Con la indicación del Ejecutivo, sí. A favor, entonces, don Gustavo Benavente. Diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor, doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca. A favor, don Marcos Ilavaca. Diputado don Raúl Leiva. A favor, Susi. A favor. Don Andrés Longton. A favor también. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente, a favor también, artículo 51, con indicación del Ejecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a favor, 1 en contra, 0, abstención. Aprobado. En votación el siguiente. El siguiente artículo, señor presidente, Numeral 11. el artículo 52 establece en la ley orgánica vigente: si el inculpado de alguna infracción a sus deberes fuera un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior que acabamos de ver, ¿cierto?, con excepción de lo dispuesto en el inciso quinto. Después dice, el proyecto sustituye el artículo 52 por el siguiente: si el inculpado de alguna infracción a sus deberes fuera un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, nombrando como investigador a otro en la página 13, columna del medio. Página 13 en comparado. Entonces corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento, cuando fuese un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, nombrando como investigador a otro fiscal regional o al jefe de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto. Claro, esta nomenclatura ya no calza. La indicación del Ejecutivo adecua lo aprobado. Y lo que hace el Ejecutivo, elimina su actual numeral 11, readecuándose al orden correlativo de los numerales siguientes. Lo elimina. Señor ministro, ¿algún comentario sobre esto? Presidente, en el fondo genera la adecuación
en razón de lo ya modificado, pero además mantiene de que al fiscal regional lo investiga otro fiscal regional. Solo otro fiscal regional. ¿Podríamos rechazarlo por incompatible con lo aprobado? No, pues habría que aprobar el texto propuesto por el Ejecutivo. La indicación. Claro, lo que el Ejecutivo propone es entonces el rechazo, ¿cierto? Del numeral 11 y según eso, si se sigue. En votación la indicación, entonces. Claro. ¿Se vota esto? Señor presidente, para que quede claro, lo que se hace en esta instancia es votar el numeral 11 y ustedes aprobarán o rechazarán, depende si siguen o no la propuesta del Ejecutivo. El diputado. Es que la propuesta del Ejecutivo es eliminar. Claro, el Ejecutivo dice eliminar lo del Senado. Y la vaca. Presidente. Podría haberse rechazado de plano. El diputado y la vaca tienen la palabra. Sí, presidente, yo en lo particular voy a apoyar. La indicación que viene desde el Senado. Y lo voy a apoyar por lo siguiente. Hoy día la carga que tienen los fiscales regionales es altísima. Y además aquí tienen una nueva carga los fiscales regionales. Están a cargo de sus regiones. Están a cargo de llevar adelante toda la investigación en el artículo 19, que son investigaciones complejas en cualquier parte del país. Y además van a servir de fiscales en sumario administrativo si es que se inicia algún tipo de sumario o investigación respecto a otro fiscal regional. Entonces, al entregarle una facultad al fiscal nacional de que poder entregarle este mandato a algún jefe de división de probidad e integridad y auditoría externa, me parece correcto. Y por lo mismo yo en lo particular voy a apoyar la iniciativa porque en definitiva nos ayuda a descomprimir hoy día, y una información que todavía no entrega el Ministerio Público, respecto a la cantidad de causas que tiene hoy día el fiscal regional de nuestro país. Eso ya ocurre, ¿no? Los fiscales regionales investigan a otros fiscales. Pero hoy día lo que están haciendo con el artículo del Senado le entrega la posibilidad de nombrar. Ya no hay jefe de esa división, ya no existe. Pero ¿dónde entenderse Habría que presentar una indicación. los fiscales regionales? En la división, y como la división se votó en contra, no tiene sentido que sería la unidad de prioridad interna. No sé si por eso. Habría que adecuarlo. Pero habría que adecuarlo, pero la unidad de prioridad. Claro. ¿Y el oficial de cumplimiento? Claro. Sí, o sea, en la lógica el Ejecutivo lo elimina y por lo tanto vuelve a la regla como está hoy día, que el fiscal regional es investigado por el fiscal regional. Otra alternativa es incorporar a la unidad de división, pero eso es adecuado. Bueno, yo creo que el tema queda meridianamente claro. Hay dos opciones para votar en votación, señor secretario. Me imagino que sí, como Vamos a votar la indicación del Ejecutivo que tiene por objeto eliminar el número 11. Claro, exactamente. Sí, derechamente votemos en el número 11, si eso es lo que pide el Ejecutivo. En votación. Perfecto. Que para mí Don Gustavo Benavente, a favor o en contra del número 11 es lo que hay que definir acá. Uno hace indicaciones para suprimir algo. A favor de... Se vota en contra. Estamos votando el texto aprobado por el Senado. Sí, ¿Se a eso favor es. o en contra del texto aprobado por el Senado? Disculpe, lo que ha planteado el señor secretario, para el conocimiento de toda la comisión, es que efectivamente esta votación separada es como una votación separada. Exacto. En el fondo, entonces cuando vamos alguien, a votar el 11. hay muchas veces que hay indicaciones parlamentarias también que dicen eliminar, y en el fondo eliminar es rechazar el artículo. Es solicitar el rechazo. Entonces, para que todos entiendan por claridad, vamos a votar la columna al medio, el número 11, el artículo 52 propuesto. ¿Aprobar o rechazar? Sí. ¿Aprobar o rechazarlo? Sí. Gracias, señor presidente. Don Gustavo Benavente, a favor o en contra del numeral. Yo en realidad concuerdo con el diputado de la vaca. Yo voy a aprobar el texto aprobado en primer trámite, independiente que después tenemos facultades para adecuar el nombre, porque dice unidad, división, eso tenemos la facultad. Sí, lo podemos corregir. Así que yo a favor. Gracias, don Gustavo. A favor, diputada doña Lorena Fríes, por favor. En contra, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos y la vaca, diputado don Marcos. A favor, don Marcos y la vaca. Diputado don Raúl Leiva. En contra. En contra, diputado don Andrés Lonto. A favor, diputada doña Javiera Morales. En contra,
Diputado Luis Sánchez. A favor. Diputado Leonardo Soto. En contra. En contra. ¿Qué nos va quedando el presidente? No está. No está el presidente. Resultado de la votación. Resultado de la votación. 4-4, presidente. 4-4. ¿Se rechaza? ¿Por qué se rechaza? 4 a favor, 4 en contra, 0-0. Lamentablemente estaban las casitas. Se rechaza el número 11 en consecuencia, señor presidente. Oye, esos son las indicaciones que teníamos hasta el día de hoy. No tenemos. Bueno, estas son importantes porque eran un paquete de indicaciones que está el 15 de junio, ¿cierto? Y que incidían en toda la estructura. Súper. Pero podemos seguir con el comparado principal. Seguimos con el comparado principal. Página 33. ¿Cuánto? 33. 33, del comparado Diga grande. 33. Del comparado grande. Estamos bien en el refugio. Los 33. Igual le sacaste el brillo. Ya. Perfecto. Se refiere, señor presidente, corresponde seguir trabajando con el comparado principal. En la página 33 del comparado tenemos 33, tenemos el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto a las causales de inhabilitación. Y tenemos una indicación del Ejecutivo que agrega un numeral 13 nuevo, readecuándose el orden de los numerales siguientes. Este numeral 13, ¿cierto?, del proyecto, ¿qué es lo que hace? Agrega en el artículo 55 sobre causales de inhabilitación de los fiscales el siguiente numeral 14 nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Y el numeral 14 está... ¿Dónde está? En la página 194. Está súper lejos. 36, bueno. Está un poquito lejos el numeral 14. Está en la página 36. Esta causal de inhabilidad, tratándose de los fiscales regionales, ser alguna de las partes un ministro o ministra de la Corte de Apelaciones que hubiere votado favorablemente su inclusión en la terna a la que se refiere el artículo 29 o alguna otra persona a quien le hubiere requerido asistencia para este procedimiento. Respecto a esta indicación, la Secretaría tiene una observación formal, nada más. Que es que, si observamos el artículo, modificado, que es el artículo 55, establece las causales de inhabilitación. La voy leyendo. Tener el fiscal parte o interés en el caso. Ser el fiscal cónyuge, bla, bla, bla. Ser el fiscal cónyuge, etcétera. Ahí. Ser el fiscal tutor o curador. Tener el fiscal personalmente su cónyuge, conviviente civil, algún ascendiente, ascendente. Haber sido el fiscal o su cónyuge, siempre se refiere al fiscal. Ser parte de las partes herederos o legitario de un testamento por el fiscal. Tener pendiente alguna de las partes, pleito civil o criminal con el fiscal. Ser el fiscal socio colectivo. Tener el fiscal la calidad de accionista. Tener el fiscal con alguna de las partes de amistad. Tener el fiscal con alguna de las partes de enemistad. Haber el fiscal su cónyuge, conviviente civil, alguno de sus ascendientes, etcétera. Siempre se refiere al fiscal. Incluso el 14 actual, haber el fiscal o su cónyuge, conviviente, alguno de sus ascendientes, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que en realidad la ubicación de este numeral, que se refiere exclusivamente a los fiscales regionales, porque ellos son nombrados mediante un procedimiento en que interviene el ministro de Corte de Apelaciones, ser alguna de las partes en el juicio que están investigando un ministro o ministra de la Corte de Apelaciones que hubiera votado favorablemente a su inclusión en la terna a la que se refiere el artículo 29 o alguna otra persona a quien le hubiera requerido asistencia para este procedimiento, tiene sentido, pero la verdad nosotros pensamos que dado que es una situación diferente o diversa de las demás, correspondería, yo creo que establecerlo como una, debería estar como al final, yo creo, sacarlo de su ubicación, sí. ¿Por qué? Porque se refiere a las partes. Porque en todas las demás causales de inhabilidad se refiere al fiscal en términos generales, y aquí solamente al fiscal regional. Yo le doy la palabra a su Esa es la observación que tengo. Presidente, sí, nos parece una buena observación la de la Secretaría, solo muy breve. Lo que se busca es que los fiscales regionales que tuvieron una votación en la Corte de Apelaciones, o mejor dicho, que los ministros de la Corte de Apelaciones votaron por ello, se tenga el fiscal regional que inhabilitarse
o inhibirse respecto a esa causa, ya que está investigando, en razón de que votaron por ello los ministros de las Cortes. Pero nos parece coherente la observación que hace la Secretaría en el sentido de que todas las causales de inhabilidad son referidas al fiscal y esta es la única que sería referida al fiscal regional. Entonces podría quedar al final. Si le parece a la comisión, lo incluimos al final y si estamos todos de acuerdo en la redacción, lo aprobamos por unanimidad. Diputado Soto, usted siempre... Si no, una consulta. En algunas designaciones, por ejemplo, de fiscal regional, algunas ternas, las Cortes de Apelaciones tienen pocos integrantes. En CEN, por ejemplo, tiene creo que 4. Si todos están incluidos, todos aparecen como formando parte de la investigación, que todos estarían inhabilitados. Si no, pregúntele al ministro Valdivia lo que le pasó hoy día. Claro. ¿Cómo? Si uno de ellos es parte de la investigación, su ministro. Ahora, y no necesariamente el ministro que votó por ese fiscal regional sigue siendo ministro de esa Corte de Apelaciones, por ejemplo. Puede cambiarse. Puede cambiarse de corte, pero de todas maneras estar siendo investigado por ese fiscal regional. Diputado Longton. ¿A qué se refieren cuando, o alguna, todos entendemos, ¿verdad?, lo que se refiere, pero para precisarlo para la historia de la ley, cuando dice alguna otra persona que le hubiera requerido asistencia para este procedimiento? Porque en lo formal no se puede requerir ningún tipo de asistencia. No suena bien, entonces pareciera normalizar algo que eventualmente puede ser incluso un delito. Entonces, decir que requirió asistencia, ¿a qué se refiere? Porque eso puede ser tráfico de influencia, etcétera, puede ser otra figura distinta a una figura que pareciera ser que acá se le disfraza de algo normal o que es parte del procedimiento requerir asistencia. Creo que hay que clarificar eso, presidente. Señor ministro, yo coincido con lo que plantea el diputado Longton en orden a que es normalizar o alguna otra persona que le hubiera requerido asistencia para este procedimiento, que es algo del todo ilegal. Claro. Si está de acuerdo la comisión, lo dejamos hasta el artículo 29, punto final. Lo dejamos al final. Sí. Habiendo unanimidad, es que podemos una votación separada. Está por rechazada esa parte. ¿Le parece a la comisión? ¿Le parece a la comisión? Entonces lo vamos a dejar al final y vamos a eliminar del texto del 14, artículo 29, punto final. Y eliminamos o alguna de las personas que le hubiera requerido asistencia para este procedimiento. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. No vamos a operar. Pero hay muchos ministros que ya hacen eso, o sea, en procedimientos en que votan se abstienen los que votaron por la terna. Es una práctica que ya sí, pero hoy día se hace en muchas. Sí, está bien. No es íntima amistad. Pero una costumbre la estamos poniendo en la ley como obligatoria. Por la hora estamos. Frase final. Diputados, les faltan 12 minutos. En el colegio hacía lo mismo, me dicen, por interno. ¿Verdad? Puntos varios. ¿Qué sigue a continuación? Estamos a pocos minutos. No sé si está el diputado Gerson, puntos varios, que quería plantear. No está el diputado Gerson. La diputada Humada sí. Diputada Humada tiene la palabra. En puntos varios. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos quienes están hoy día en la comisión, al ministro. Una vez más y coincidiendo que se encuentra el ministro. Buenas tardes, ministro. Presidente, vengo a solicitar, yo sé que en algún minuto lo puso en tabla, pero quiero solicitar poner el proyecto de la irreprochable conducta anterior. Quisiera solicitarle, lo tenga a bien, poner a
a la brevedad, es de una discusión muy simple, tiene un apoyo desde la comisión, hay acuerdo y también creo que es un tremendo aporte, por lo cual espero que usted como presidente pueda tomarlo a bien y pueda citar para poder iniciar. Ojalá se pueda votar, al menos en general, es un proyecto que más bien es de artículo único, así es que eso, presidente, se le agradece. Muchas gracias, lo vamos a ver con la Secretaría y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Señor Leiva. Sí, presidente, mire, un punto varios que a mi juicio es muy relevante, no del punto de vista legislativo ni contingencia, y lo dije en su oportunidad. El que en la formación política participen los partidos políticos y particularmente la juventud de los partidos políticos hoy día es muy relevante. Y yo quiero felicitar al Partido Republicano. Hay 2 jóvenes del Partido Republicano que nos acompañan hoy en la Comisión de Constitución y también los jóvenes de la Juventud de Renovación Nacional. Y expresarles mi consideración, respeto y felicitaciones por participar de una instancia que muchas veces puede verse de una u otra manera, pero así es como se hacen las leyes, se llega a acuerdo, nos respetamos, somos capaces de llegar a consenso, y que las juventudes de los partidos políticos, en particular del Partido Republicano de Renovación Nacional, también estén presentes en la Comisión de Constitución, merece nuestra felicitación, presidente. Gracias, diputado. Felicito a los jóvenes por estar acá, les agradezco que estén acá. De hecho, el diputado más viejo ha saludado a los más jóvenes, lo que muestra una capacidad. Hay opiniones. Así que muchas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenidos. Las sesiones son públicas. Así que, y también al sector oficialista, pedirle que también invite jóvenes a ver al proceso legislativo, no solo la oposición. Diputado Miguelito. Gracias, presidente. Sumarme obviamente a las palabras y agradecer al diputado Leiva por las palabras a la juventud, tanto de Republicanos como de Renovación Nacional, y espero que a este tipo de instancias se puedan sumar la mayor cantidad de jóvenes posible. Y en punto varios, presidente, quisiera oficiar al ministro del Interior para que dejen sin efecto a través del presidente de la República una pensión de gracia y se revise la totalidad de ellos a propósito del estallido social. Hay un hecho bien escandaloso, presidente, que salió en las últimas semanas que tiene que ver con un señor de apellido Villalobos que fue acusado de estafa. Después de haber sido acusado de estafa y se ordenó su detención, se fugó y a los 2 meses después, el año 2022, se le otorgó una pensión de gracia de más de 650.000 pesos. En enero de este año se cerró la causa porque no se presentó para poder acreditar por pericias, a través de pericias, sus lesiones. El fiscal pidió cerrar la causa incluso. Y a mayo de este año seguía recibiendo más de 650.000 pesos. Y a la fecha son más de 16 millones de pesos los que ha recibido. Suma y sigue, presidente. Los recursos escasean en nuestro país y no podemos estar permitiendo que pensiones de gracia terminen en manos equivocadas, de personas que están defraudando al Estado, que no pudieron acreditar ninguna lesión y que probablemente con su solo testimonio, a través del INDH se solicitó esta pensión que está entregándosele mensualmente a costa del bolsillo de todos los chilenos. Así que yo le pido, presidente, que pueda oficiar al ministro del Interior para que deje sin efecto esta pensión de gracia y pueda hacer una revisión exhaustiva de cada una de las 418 que se entregaron, porque muchas de ellas, presidente, están en esta misma situación, entregándoseles no a víctimas, sino que a victimarios. Eso, gracias, presidente. ¿Se enviará el oficio solicitado con la adhesión de este presidente, secretario? ¿Con la adhesión de diputado Sánchez? ¿Con la adhesión de algún otro parlamentario? Con la adhesión de esos 2 diputados y del diputado que tuvo la iniciativa. ¿Diputado Ilavaca? Sí, presidente, aprovechando que está también el ministro de Justicia presente en este momento, yo hace rato pedí que se oficiara al Senado, a la Comisión de Constitución del Senado, que tienen parado una serie de proyectos de los cuales hemos trabajado, pero con mucha fuerza. Incluso uno de los proyectos que se encuentra en el primer fast track legislativo de seguridad, que dice relación con el Tribunal de Ejecución de Pena, proyecto del cual soy autor y que el Ejecutivo le puso mucho empeño y recursos a sacar ese proyecto, que puede ser un cambio importante en la forma del sistema penal vigente, que tuvo el apoyo transversal de toda esta comisión y del Congreso en general, de la Cámara en general, todavía se encuentra durmiendo
en la comisión del Senado, ni siquiera han abierto la discusión. Asimismo, otro proyecto que también discutimos acá, que es súper potente respecto a el incluir como causal de inhabilidad para ejercicio de cargos públicos, tanto electos como funcionarios, aquellos condenados por delito de corrupción, que también fue apoyado unánimemente por esta comisión y por la sala, todavía se encuentra durmiendo en el Senado. Yo le pediría al Ejecutivo que también nos ayuden con las gestiones con la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado para que saquen adelante estos proyectos. Son dos proyectos que son unas tremendas señales. El segundo es un trámite súper rápido de ejecutar. Es un artículo único donde se establece esta inhabilidad constitucional para ejercer cargos públicos aquellos condenados por delito de corrupción, y además es una norma que va a dar una buena señal desde el mundo político a la ciudadanía. Y el segundo, que es un proyecto más complejo, pero que es sumamente necesario, así como el fortalecimiento del Ministerio Público, fortalecer la existencia de los tribunales de ejecución de pena. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, diputado. Diputado Leiva, su sexta intervención. No, presidente, en puntos varios, solo mi segunda y la primera solicitando oficio. Yo estoy muy de acuerdo con que haya una adecuada fiscalización de los servicios públicos, más teniendo en consideración que la Ley de Protección de Datos Personales entra en vigencia el próximo año. Me parece importante que esta comisión, que es de Constitución, Legislación y Justicia, y Reglamento además, pueda contar con los antecedentes necesarios a través de los cuales, lo planteé en el día de ayer el presidente, la Contraloría General de la República obtiene los antecedentes de los funcionarios públicos que ingresan a casinos de juegos. ¿Por qué? Porque efectivamente existe un registro donde aquellas personas que administran recursos deben inscribirse. Pero he sabido por comunicaciones informales o información informal que el nivel de inscritos es muy bajo y que efectivamente el número de estos 13.000 y tantos funcionarios públicos que ingresaron no es porque estuvieran registrados en un índice, sino que efectivamente dice relación con que el acceso a cada uno de los casinos requiere hoy día de tu identificación a través de la cédula, DNI o pasaporte, más no en un registro de funcionarios públicos. Entonces, me parece importante conocer de qué manera la Contraloría General de la República obtuvo esos antecedentes para permitir cruzarlos con los funcionarios públicos que hacían uso de licencia. Máxime, presidente, si el acceso a los casinos y la identificación no tiene su sustento en una norma de rango legal. Por consiguiente, solicito ese oficio a la Superintendencia de Casinos para que informe a esta comisión cuáles fueron las razones, los motivos y los oficios conductores de la solicitud de antecedentes y la remisión que le hizo a los casinos de juegos, presidente. Porque, si bien es cierto, la Ley de Protección de Datos Personales tramitada en esta comisión tiene un periodo de vacancia legal y todavía no entra en vigencia, sí está garantizado constitucionalmente el mantener bajo reserva ciertos antecedentes personales, presidente. Y esto nos puede abrir, disculpe que exacerbe el ejemplo, a que en un futuro se pueda solicitar a quien asiste a un evento deportivo, quien efectivamente usa la tarjeta VIP estando con licencia médica y por consiguiente podría tener acceso a través de la fiscalización del Ministerio de Transporte todos los que hicieron uso de una tarjeta VIP o transporte público, o poder oficiar a Meta, exacerbando por cierto el ejemplo, y que me diga qué funcionarios públicos en horario de trabajo tuitearon o ingresaron a redes sociales. Me parece que esto tiene que tener un límite y que está garantizado constitucionalmente, y en la medida que esto se aclare, presidente, me parece importante para que eventualmente, y solo eventualmente, la conculcación de una garantía individual no proceda como efectivamente uno podría mal entender. Por eso solicito en las facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados y esta comisión al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Casinos cuál fue la solicitud de los antecedentes que se requirió, los oficios conductores, que se los solicitó a los casinos de juegos, obviamente con la información anonimizada de las personas que se individualizan en esos informes. Gracias, presidente. Adhiero al oficio del diputado Leiva también. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Obviamente, sumarme a los saludos a quienes nos acompañan hoy día acá en la comisión, especialmente los jóvenes y, por supuesto, especialmente a los representantes de la Juventud Republicana. No es primera vez que tenemos miembros de la Juventud Republicana aquí en la comisión, y ese interés, obviamente, es un motivo de orgullo para nosotros y, por supuesto, también a los representantes de la Juventud de Renovación Nacional.
Presidente, yo creo que es evidente para todos y en múltiples ocasiones lo hemos discutido en esta comisión, el problema que tenemos hoy día en los tribunales, la situación particular que se produjo con la liberación de este sicario. Y yo en múltiples ocasiones he hecho requerimientos de que en todas sus facultades, lo que la Constitución y la ley permite, nosotros en esta comisión nos involucremos en ir levantando información, por supuesto, y que también desde el gobierno se ejerzan todas las facultades, y por eso me gustaría pedirle que tomemos el acuerdo para consultarle lo que va del periodo de este gobierno, saber cuántas veces el presidente de la República ha hecho uso de la facultad constitucional del 32 número 13, que es el que le permite requerirle al presidente de la Corte Suprema iniciar medidas disciplinarias respecto de la conducta de jueces. Creo que es un dato relevante, creo que nos permite también hacernos partícipes de presionar un poco para que estas facultades que la Constitución establece se ejerzan y que las pocas facultades hoy día constitucionales y contrapesos que existen respecto de los tribunales de justicia no queden ahí como una letra bonita dentro de la Constitución, sino que se utilicen y que eso sirva, ojalá Dios quiera, para llamar una mayor conciencia dentro del Poder Judicial respecto de la importancia, de la seriedad y del cuidado con que se deben ejercer cada una de sus funciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados. Se enviarán los oficios solicitados por los señores parlamentarios. Para el lunes a la segunda hora vamos a citar fortalecimiento. La del lunes empieza a las 3, por lo tanto de 3 a 4 un tema y de 4 a 5 fortalecimiento, y después el miércoles la sesión completa. Así que para que vayamos terminando muy pronto eso. Muchas gracias, se levanta la sesión.